por esto del coronavirus. Entonces, pues justo dije, ¿por qué no darle a todas las personas que tengan la inquietud de, pues, de querer aprender neuro? Justo si algo me he dado cuenta en los neuros de primer contacto es que la exploración neurológica es algo que les falla mucho. Entonces yo espero que con esta clase les sirva por lo menos para que como médicos generales puedan llegar a un buen resultado con los pacientes neurológicos. ¿Sale? Cualquier duda que tengan, por favor no duden en preguntarme. A mí me gusta que interactúen conmigo. La verdad, siento que soy como medio autista si nadie me está hablando. Entonces, por eso todos los que puedan también prender su cámara y eso está padre para que pues, haya como más convivencia, pues como personal, ¿no? Que se vea que es más personal esto. Entonces, pues bueno, vamos a empezar un poquito la clase. Ya nada más dejen quito esta ventana que me está estorbando. Y pues empezamos. En la exploración neurológica, justo la titulé esta clase como exploración neurológica para el médico general. ¿Por qué? Porque dentro de la exploración neurológica también hay como subexploraciones de la neurología que ya son muy particulares para cada subespecialidad de la neurología y que la verdad va a rebasar lo que ustedes deben de conocer como tal de la exploración neurológica de un paciente, que yo no les recomiendo a menos de que ustedes tengan un interés muy particular en alguna enfermedad, que lo hagan. Por ejemplo, no es lo mismo poder explorar a un paciente neurológico bebé, no es lo mismo ver a un anciano, no es lo mismo ver a un paciente con trastornos del movimiento, no es lo mismo ver a un paciente que viene en estado de coma, es todo muy distinto. Entonces, lo que quiero que aprendamos es cómo es que se debe de dar esta integración diagnóstica para llegar al diagnóstico lo más certero posible, porque hay muchas patologías de neuro que van a depender de tiempo. Si ustedes no tienen ese criterio suficiente de hacer las cosas en tiempo y forma, lo que puede pasar es que ustedes pueden perder un diagnóstico que potencialmente pudo haber tenido un mejor pronóstico si hubiéramos actuado a tiempo. O sea, ¿qué es lo importante del diagnóstico neurológico? Para que nosotros podamos integrar un diagnóstico neurológico, siempre tenemos que tomar algunas bases para decir que estamos haciendo justo un diagnóstico neurológico. Y justo les estoy poniendo en esta diapositiva cuáles son como los conceptos que nosotros tenemos que tomar en consideración para llegar a este diagnóstico. Y este diagnóstico va a depender de un diagnóstico sindromático, o sea, de los síntomas y algunos signos que ustedes pueden encontrar en los pacientes. Acuérdense que el síndrome es justo todos estos signos y síntomas que pueden obedecer a distintas patologías, no necesariamente a la misma, pero que nos van a llevar a cierta integración. Eso ustedes ya muchos lo vieron, por ejemplo, en sus clases de, pues no sé, o sea, de introducción a la clínica, etcétera, etcétera. Depende de la escuela en la que estén, es como se llama. Otra cosa que es bien importante en la neuro es el diagnóstico topográfico, y ese diagnóstico topográfico es el que nosotros vamos a tener con la exploración neurológica. Ustedes se van a dar cuenta que la exploración neurológica es súper precisa. Si uno sabe hacer una buena exploración neurológica, muchos no vamos a necesitar ni siquiera de un estudio de imagen para poder llegar a un diagnóstico certero con el paciente, y el estudio de imagen lo van a hacer o lo van a solicitar solo para confirmar lo que ustedes ya sospecharon en el paciente y no al revés. No aplicar la de Grey's Anatomy o la de, no sé, de otra serie acá televisiva en la que les piden hasta kriptonita en orina y de ahí sacan el diagnóstico más extraño que se encuentran, porque realmente no es así. Ustedes en México se encuentran en un país en vías de desarrollo, lo que quiere decir que somos pobres, o sea que no podemos estar pidiendo estudios complicados a los pacientes porque simplemente no nos da el sistema de salud. Un segundo. Listo. Entonces, una vez haciendo nuestra exploración neurológica, vamos a integrar este dato que es el topograma. Ajá. Y ya después, con la mezcla de los dos anteriores, de acuerdo a la evolución de los síntomas y los signos y de los hallazgos que nosotros tengamos en la exploración neurológica, vamos a sospechar un diagnóstico etiológico, que es el de la causa real del por qué el paciente está así. Acuérdense que dentro de los etiológicos pueden ser infecciosos, pueden ser tumorales, pueden ser vasculares, pueden ser autoinmunes, pueden ser de varios tipos, ¿no? Entonces, eso es algo que es
importantísimo para la exploración neurológica. ¿Cuál es el riesgo de que nosotros no hagamos una buena exploración neurológica y le mintamos al adscrito que esté en urgencias y le digamos, no, es que el paciente estaba súper bien? Que lleguemos a un mal diagnóstico neurológico, que pidamos estudios que tal vez no eran los adecuados y encontremos algún hallazgo que nos llame la atención. No es raro que me lleguen muchos pacientes interconsultándome por una tomografía en donde se ve una hiperdensidad en la pineal y dicen, no, es que ya tiene un tumor el paciente, cuando el paciente tiene un acérbulo o una arenilla cerebelosa, que así se le llama, que es simplemente una calcificación de la pineal que no tiene ninguna implicación clínica en el paciente. Pero si la paciente llegó por dolor de cabeza y le hicieron un ataque porque no sabían por qué pedírsela y le encontraron eso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que ustedes van a decir que el paciente probablemente tiene un tumor en la pineal, cosa que es súper errónea y que sí puede tener una gran repercusión en los pacientes. Otra cosa peor, que lleguen a un mal diagnóstico y lo traten mal. Entonces, en lugar de beneficiar al paciente, lo perjudiquen. Y lo peor que puede pasar es que ustedes tomen malas decisiones que pueden ser repercusiones de leves a graves en la vida de un paciente. Esto tomando en consideración en un diagnóstico neurológico que a veces la muerte no es lo peor que le puede pasar al paciente, sino que lo dejemos con una limitación el resto de su vida. Entonces, ¿cuáles son los ítems que nosotros tenemos que valorar en una exploración neurológica de un paciente? Son varios. Yo les pongo los 10 que nosotros valoramos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Hay muchas que ustedes pueden ver que son diferentes, de acuerdo al libro donde ustedes lo lean, es como lo van a encontrar. Pero por lo menos yo tomaría estos en consideración porque es algo que los neurólogos, neurocirujanos y psiquiatras del instituto, cuando estamos en el R1, hacemos. Siempre revisar las funciones mentales de los pacientes, siempre. Después, los nervios craneales. Posteriormente, el sistema motor y sensitivo, que casi se pueden estudiar juntos. La función cerebelosa, reflejos patológicos, y estos son algunos que puede que no encuentren en los libros, que es movimientos anormales y marcha, así como el sistema nervioso autónomo, porque los meningios sí los suelen, digamos, admitir. Y estos movimientos anormales realmente ustedes no los van a explorar como tal, a menos de que estén presentes. Si no están presentes, pues es algo que simplemente el paciente no va a tener. Igual en alteraciones de la marcha, pues si el paciente no tiene ninguna patología neurológica, ustedes solo van a escribir que su marcha es normal, ¿no? Lo más importante de la exploración neurológica es el orden. Si ustedes no son ordenados y se les olvida todo, o son muy dispersos, yo les recomiendo que tengan una lista de cotejo que puedan ustedes escribir en un cuaderno o lo que sea, y que ustedes vayan punto por punto explorando al paciente. Es mejor que ustedes tengan esa hojita que los vaya ayudando poco a que a ustedes se les olvide algo de la exploración, no lo exploren y tal vez ese era el único dato que iba a darles el diagnóstico del paciente. La exploración neurológica es tan estricta en ese aspecto que muchas veces eso es lo que va a diferenciar entre un diagnóstico y el otro, que si tiene hiperreflexia o hiporreflexia, ya son dos patologías completamente distintas. Entonces, eso siempre tómenlo en consideración, siempre llevar un orden, porque si no llevamos un orden, nos podemos perder, porque la exploración neurológica tiene muchos ítems, entonces es muy fácil poderse perder. Empezando por la primera cosa, ya le habíamos platicado que las funciones mentales es lo primero que valoramos. Otra cosa, no digan funciones mentales superiores, no hay funciones mentales inferiores. Eso es un pleonasmo. Con funciones mentales ya es suficiente decir funciones mentales, ¿sale? Las funciones mentales se van a dar cuenta cuando lleguen a la exploración neurológica que dependiendo del paciente y de lo que sospechemos, va a haber personas que van a ser mucho más que se van a detener mucho más en esta exploración que otros. Por ejemplo, yo como neurocirujano, tal vez no me importa tanto cómo está el juicio del paciente si el paciente viene con anisocoria y se está herniando del cerebro. Yo lo tengo que meter rápido al quirófano. Por lo tanto, mi exploración neurológica tiene que ser muy puntual y muy rápida. A diferencia, por ejemplo, de un psiquiatra que tiene que revisar el estado de ánimo de un paciente, pues ahí se van a echar 2 horas en solo el estado de ánimo del paciente. Entonces, la exploración neurológica se puede adecuar dependiendo del contexto en el que nos encontremos. No es lo mismo ver a un paciente neurológico en urgencias que un paciente neurológico en la consulta general.
Entonces, dentro de las funciones mentales tenemos todas estas. El estado de despierto, que es lo primero que se debe de valorar en un paciente, la atención, la orientación, el habla, el lenguaje, unas cosas que se llaman nocias y praxias, que ahorita vamos a entrar un poquito más en detenimiento de eso, la memoria, la abstracción, el juicio, el cálculo y por último el estado de ánimo, que aunque mucha gente podría considerar no importante, también es muy importante porque un estado de ánimo bajo, por ejemplo, una persona depresiva, va a tener alteraciones en la exploración neurológica, por ejemplo, en algunas situaciones, por ejemplo, de la atención, ¿no? Una persona que está deprimida puede tener déficit de atención en cierto grado. Nosotros utilizamos una prueba de tamizaje en urgencias que se llama Mini Mental Test de Folstein. Es un mini mental que, como dice su nombre, para lo que sirve es para hacer un cribaje, o sea, es un tamizaje, para ver si nosotros encontramos alteraciones en las funciones mentales, que nosotros podamos después ser un poquito más estrictos en la exploración de ese paciente. Por Hay? ejemplo, 35, ¿no? un paciente que tiene una demencia, por ejemplo, nosotros tenemos que ser mucho más estrictos en esta prueba porque esa nos puede decir, ok, este paciente tiene un deterioro cognitivo que tenemos que estudiar después con pruebas neuropsicológicas más complejas. Entonces, a nosotros en urgencias nos sirve mucho usar este test porque es rápido y nos puede ayudar a valorar muchos ítems. Pueden ver que aquí nos dicen que la puntuación máxima es de 35 puntos y que el punto de corte en un adulto no geriátrico, o sea, un adulto como yo, que no pasa de los 60 años, puede tener hasta 24, mientras que en un adulto geriátrico hasta 20 puntos, lo que quiere decir que es un poquito más permisivo. Pero si ustedes tienen un paciente que esté puntuando mal aquí, es un paciente que ya les está diciendo que hay un foco de alarma y que hay que ahondar más en ese paciente en ese aspecto, porque así es como ustedes podrían llegar al diagnóstico, por ejemplo, de una demencia, de un delirium, de muchos diagnósticos que pueden tener una causa reversible y otros no. Ahorita vamos a ver más o menos qué es lo que valora el test de Folstein. Hay otros test que también vamos a ver un poquito más adelante, si no recuerdo muy bien si lo tengo aquí o en otra presentación, pero es otro test que se llama el MOCA. No sé si alguna vez han escuchado de ese test, que es un test que se llama Montreal Cognitive Assessment, que se llama MOCA, y justo valora algunas cosas que no valora el Mini-Mental, que es un poquito más, que se explaya más. Entonces aquí podemos ver que al paciente le estamos preguntando datos generales, la orientación, la fijación, concentración y cálculo, la memoria, lenguaje y construcción, y también que el paciente nos pueda copiar algunas imágenes, que pueda seguir ciertas instrucciones, etcétera. Entonces, ahora valorando un ítem por ítem, vamos a ver cuáles son las cosas que nosotros valoramos desde el principio. El estado de despierto les dije que era el principal, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos un paciente con deterioro del estado de despierto, es obvio que el resto de las funciones mentales, vaya, o sea, no las van a poder valorar. No es como que le van a pedir a un paciente que en coma que les reste de 100 menos 7, ¿no? Eso no lo van a hacer, ¿no? Entonces, mucha de esa exploración neurológica se va a obviar. ¿Cuáles son los potenciales estados de despierto que tenemos o que los gringos le llaman arousal, ¿no? Nosotros tenemos el despierto, el somnoliento, el estuporoso y el coma. El despierto es, quiero pensar como todos ustedes que están con apertura ocular espontánea, que tienen movimiento espontáneo, un lenguaje coherente y me están haciendo caso. El somnoliento es el que puede llegar con ojos cerrados, por ejemplo, ustedes cuando están llegando como a las 7 de la mañana a clases, pero con un estímulo verbal suave pueden abrir sus ojos, ¿no? Pero no necesitan otro estímulo para que ustedes necesiten, ya puedan entrar como un poco en conciencia, ¿no? A diferencia del paciente que está estuporoso, que tiene una subdivisión en superficial y profundo. El superficial es el que va a requerir de un estímulo enérgico para la reacción. Enérgico quiere decir que le griten mucho y lo muevan o que le hagan un estímulo doloroso. Ustedes, alguno de ustedes, me quisiera decir dónde ustedes harían un estímulo álgico para que el paciente responda o dónde les han enseñado a ustedes dónde le pueden hacer un estímulo doloroso a alguien. A nivel del externo. En el esternón. Sí, le pueden hacer un frote external. ¿Qué otro lugar conocen ustedes que pudieran utilizar? El arco supraorbitario. El arco supraorbitario también duele mucho. ¿Otro lugar?
¿El hecho Miren, unguial? el hecho ungueal es algo que pueden utilizar, pero ahí hay que tener mucho cuidado. En pacientes que tengan anestesia de algún miembro, si ustedes les hacen un doloroso ahí, pues es obvio que el paciente no va a sentir nada. Entonces, con esos pacientes hay que tener mucho cuidado. Cuando ustedes hagan estímulos dolorosos, de preferencia que sean en el tronco. Les puedo recomendar ese del arco supraciliar. Otro que se llama presión en el gonion. El gonion es justo el punto cranométrico donde está justo el ángulo de la mandíbula. Si ustedes meten los dedos aquí y presionan hacia arriba, eso les va a doler, pero machín. Y ese es un gran punto. Tratan como de cargar la cabeza del paciente con los dedos así, y eso duele mucho. El frote external es otro, y esos prácticamente son los que yo utilizaría, aunque el frote external es un poco de cavernícola. No se lo hagan a gente que no esté osteoporosa, no lo traten de hacer con su hermanito ahorita que quieran hacer una exploración neurológica con él, porque su hermanito se las va a refrescar el resto de su vida. Eso duele mucho. Y en este paciente vamos a tener cierta respuesta, pero en el momento en el que quitemos ese estímulo, el paciente va a regresar al estado estuporoso y casi no nos va a responder, con la diferencia que tiene del profundo, en el cual este paciente ya no va a tener una respuesta física, pero ustedes pueden ver algunos cambios neurovegetativos, que obviamente el paciente va a requerir de que esté con cierto grado de monitorización, que vean que se acelera su frecuencia cardíaca, que vean que acelera la frecuencia respiratoria, etcétera. Y el coma se va a definir como la ausencia de respuesta ante cualquier estímulo. Aquí no van a encontrar ninguna respuesta vegetativa, no van a encontrar ninguna respuesta de apertura, de movimiento, ni de nada. Eso es lo que define un coma. Y si recordamos, el coma profundo en la escala de Glasgow es un 3, ¿no? Que es lo mínimo que nosotros podemos tener en la escala de Glasgow, cuando el despierto es un 15. Aunque yo sé que muchos de nosotros, cuando estamos en la mañana, pues estamos como en 13 o 14 por ahí, ¿no? Todavía hasta fásicos estamos. Después, la otra cosa que tenemos que revisar mucho en los pacientes y que también recobra mucha importancia en la exploración neurológica es la atención. Si ustedes tienen un paciente que no atiende, es bien difícil que vayan a poder hacer una buena exploración neurológica y sobre todo que sea fidedigna, porque ustedes muchas veces van a tenerle que dar indicaciones a los pacientes. Si el paciente no fija su atención, también su exploración neurológica se va a ver afectada. Lo único que van a poder realmente estar seguros es de muchas respuestas reflejas, no de respuestas que llevan cierto control volitivo. Entonces, con la atención, siempre ustedes van a describir en su exploración neurológica si el paciente fija y mantiene la atención, o si la fija y la mantiene por periodos breves de tiempo, porque de eso sí va a depender mucho de su exploración neurológica. Después ya le van al paciente a preguntar para determinar si el paciente se encuentra orientado. ¿Qué le preguntan? Señor, ¿cuál es su nombre completo? Que el señor sepa quién es o la señora sepa quién es su nombre completo, que realmente son datos que deberíamos de sabernos todos. El tiempo. Ustedes pueden empezar de lo muy general a lo más particular. Por ejemplo, señor, ¿en qué año nos encontramos? No, pues estoy en el 2015. No, ¿en qué estación estamos? No, pues es invierno. ¿En qué mes? No, pues es diciembre. Y así poco a poco hasta que ustedes logren determinar algo que a ustedes les haga sentir seguros en ese aspecto. A mí si me preguntaran, por ejemplo, la fecha, luego se me va la onda y pienso que en lugar de ser 27 es 26, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo ya estoy desorientado en tiempo y que yo ya siento que estoy, no sé, con Noé en el arca. O sea, no es lo mismo. Entonces, con eso tampoco sean muy estrictos porque hay mucha gente que la neta es despistada en ese aspecto. En el lugar, igual, señor, ¿en qué país estamos? ¿En qué ciudad estamos? ¿En qué lugar estamos? Etcétera. Y al final, la circunstancia. Y esto ya involucra un proceso cognitivo mucho mayor. El hecho de que el paciente sepa cuál es la circunstancia en la que se encuentra. Si ustedes tienen un paciente en urgencias y les dicen, no, pues yo estoy ahorita disparándole a los nazis, pues es un paciente que está completamente desorientado en circunstancia. En lugar de decir, no, pues yo soy un paciente de tales características que vienen porque me dolió la cabeza y ahorita usted es el doctor que me está atendiendo. Eso es como nosotros tenemos que valorar esa parte. Y en el habla, que no es lo mismo que el lenguaje, el habla es un componente del lenguaje, más no es lo mismo que el lenguaje. Acuérdense que hay muchas formas de tener lenguaje. Lenguaje escrito, lenguaje verbal, no verbal, kinético, etcétera. Entonces, no reduzcamos lenguaje a habla.
Eso sería un error. El habla es simplemente la articulación de las palabras. Si nosotros tenemos un paciente que habla raro, que habla como borrachito o algo así, ese paciente puede tener un trastorno justo de la fonación, pacientes que tienen el frenillo corto que son como zipitapos, ¿no? Eso es una alteración del habla. Y eso no quiere decir que el paciente tenga un trastorno neurológico ni que se esté beceando. Así habla. Entonces, eso nosotros lo vamos a definir como disartria. Y allí, cuando ustedes en la exploración neurológica lo pongan, pueden poner que es de un habla de volumen adecuado, con una buena dicción, dependiendo de qué tan complejo quieran ponerlo ustedes en su exploración neurológica. Pues yo no encuentro alteraciones en el habla, o que es de un volumen adecuado, que tiene una cantidad de palabras adecuada, que tiene un contexto adecuado, etcétera. Eso ya lo valoraríamos un poquito más en el lenguaje, ya como tal. Acuérdense que el lenguaje que nosotros revisamos en urgencia realmente es el lenguaje, digamos, hablado, y este lenguaje en el que nosotros requerimos de que el paciente nos comprenda lo que le estamos diciendo. Acuérdense que existen dos tipos de afasia, en general son más, pero los que nosotros como manejamos más para el médico general es una afasia motora, una sensitiva y una global, que es la combinación de las dos. La motora es en la que nosotros tenemos una lesión en el área de Broca, ¿no? Que es esta área en que dicen que está en el giro frontal inferior, en la pars triangularis y opercularis, aunque realmente esa no es el área de Broca. Eso es lo que nos han enseñado clásicamente a todos, pero el área de Broca está en un área un poquito más arriba y es distinta. Hay un neurocirujano famoso francés que se llama Hugh Dufault, que es un neurocirujano que justo escribió un paper de cómo, y de hecho se llama el error de Broca, porque explica cómo el área de Broca realmente no se encuentra donde Broca decía que estaba. No le falló por mucho, pero sí estaba en un error, ¿ok? Entonces, la fascia motora es en la que el paciente va a seguir indicaciones, pero no va a poder expresar las frases, ¿no? Es un paciente que tiene un problema de desconexión entre el área que entiende el lenguaje o entiende lo que estamos diciendo, pero que no tiene una forma de poderlo repetir o de poderlo expresar, ¿ok? A diferencia de una fasa sensitiva, en donde tendríamos una lesión en el área de Wernicke. El área de Wernicke clásicamente se describe que se encuentra en la porción posterior del lóbulo temporal, en el giro temporal superior, en la porción más posterior, que se encuentra muy cerquita de los giros transversos de Herschel, donde están justo sobre la cara superior de este giro temporal superior, y donde se encuentra este giro supramarginal, ¿no? El giro supramarginal y angular, ¿no? Esos son como las áreas que nosotros diríamos que son, y acuérdense que nosotros tenemos un fascículo de sustancia blanca que los une, que es este fascículo arqueado, ¿no? O arcuato, ¿no? Y parte del fascículo longitudinal superior, que eso ya, si quieren, después lo vemos en una clase de fibras blancas. Y justo aquí la característica de la fascia sensitiva es que el paciente no va a entender las indicaciones, pero va al poder emanar palabras sin coherencia. O sea, simplemente va a empezar a decir palabras que no tienen una coherencia. Ese es el paciente que tiene una fascia sensitiva. Y el paciente que va a tener una fascia global es el que no va a ni emitir ni entender nada del lenguaje. Es un paciente que, por ejemplo, tuvo una lesión muy extensa en el óvulo justo en la cara lateral del encéfalo, en el hemisferio dominante, ¿no? Que en la mayor parte de las personas es el izquierdo. Ya yéndonos un poquito más adelante dentro de estas funciones mentales, vamos a revisar unas cosas que se llaman nocias y praxias. Las nocias son como este conocimiento que nosotros tenemos son como nuestros archivos de una computadora que están en nuestro cerebro, que son prácticamente de conocimientos, lo que nosotros llevamos dentro en cuanto a conocimientos. Y las praxias son estos aprendizajes, pero que son motores, que requieren cierta aprendizaje motor. Entonces, las nocias, la definición como tal es el contexto que nosotros le damos a estímulos externos. Por ejemplo, que yo tenga la nocia de que tengo dedos. Eso, un defecto de eso se llama agnosia digital. O sea, que yo desconozco que tengo dedos, ¿no?
Por ejemplo, las nocias que nosotros tenemos de cómo es que se ve un conejo. Ustedes no tienen precargado en su sistema nervioso cómo se ve un conejo hasta que por primera vez en su vida ven un conejo y les dicen que eso es un conejo, ¿no? Y así es como ustedes van adquiriendo información en su cerebro que van guardando y esas son sus nocias, todos sus conocimientos. Es como si a mí me preguntaran de ballet. Yo no sé qué carajos es un pas de bourrée o un paso así raro de ballet, pero muy probablemente alguna de ustedes que haga ballet, pues se va a saber muy bien eso. Y más, justo como digamos la terminología, pero si yo les preguntara de las praxias, muy probablemente una mujer que lleva haciendo ballet toda su vida sabe hacer perfectamente un pas de bourrée y ni siquiera piensa en el paso. Es lo mismo como, por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a manejar. Al principio tenemos que estar volteando a ver hacia todos lados, agarrando la palanca, el retrovisor, estamos dudando un buen para si nos metemos o no nos metemos, si nos van a chocar o no. Cuando ustedes completan la praxia del manejar, ustedes ya hacen todo en automático. No tienen que pensar absolutamente en nada. Simplemente ustedes lo hacen. Eso es una praxia. Por ejemplo, la praxia de vestirse, la praxia de saberse lavar los dientes, de atar los cordones de sus zapatos, etcétera, etcétera. Esas son cosas que también se valoran en pacientes en los que ya tenemos cierta queja de que hay un defecto ahí. La memoria, siempre revisar memoria reciente y memoria remota. La memoria reciente se divide en varios tipos de memoria, pero no me voy a meter mucho en eso porque eso es algo mucho más complejo que no acabamos. Entonces, vamos a decir que es una memoria reciente, que es esta memoria de trabajo que ustedes utilizan todos los días para funcionar, ¿no? La que les dice, ah, bueno, desayuné huevos en la mañana y después me fui a la escuela y todo eso, pero si ustedes pasan 2 días, ustedes no se van a acordar de qué desayunaron, ni de qué se pusieron, ni de con qué brazo levantaron primero. Eso es información que en ese momento les sirvió para funcionar en el día, pero que después se fue. No fue necesaria, se fue al retrete de los recuerdos que no sirven para nada. A diferencia de la memoria remota, que es esa memoria que es todo el contexto que ustedes tienen como personas, que ustedes se acuerdan de la primera vez que fueron a, no sé, a Disney, o la primera vez que ustedes fueron a un velorio, la primera vez que entraron a la universidad, la primera vez que conocieron a, no sé, o cuando conocieron a su novio o novia, etcétera, etcétera. Esa memoria es una memoria que a mí me gustaría que todos tuvieran una memoria remota de esta clase porque quiere decir que hice algo lo suficientemente bueno para que se les grabara la clase. ¿Y cómo es que se logra hacer una memoria remota? Con repetición y con una carga emocional importante. Si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de las cosas de las que ustedes se acuerdan tenían una carga afectiva importante. O sea, ustedes lo consideraron algo muy importante, un evento muy importante. Y si no, lo repitieron muchas veces para acordarse de eso. Obviamente, cuando ustedes están estudiando para sus exámenes, repiten una y otra y otra y otra vez las cosas y después lloran un chorro porque dicen, güey, ya no me acuerdo de nada, ¿no? Cuando llegas al otro semestre es como si te hubieran pasado los de Men in Black con la madre esa roja y ¡pium! Ya no te acuerdas de nada, ¿no? Eso es algo que no debe de pasar. Y justo si ustedes se dan cuenta, la medicina es una carrera de repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Y eso es porque todo ese conocimiento se tiene que repetir una y otra vez y cada vez agregar cada vez cosas más complejas para que se vuelva un conocimiento ya, digamos, evolucionado para que ustedes puedan ver pacientes. Entonces, siempre que le agregan una carga afectiva a las cosas, ustedes se van a acordar de eso. Un tip, ¿no? Abstracción, que ustedes le digan al paciente un refrán y el paciente sepa interpretar qué significa ese refrán. Por ejemplo, árbol que nace torcido, jamás su rama endereza. O no sé, ese tipo de cosas, refranes de abuelitas. Simplemente decir, ah, pues el que es malo, nació malo y va a ser malo toda su vida, ¿no? Eso es como interpretar un refrán, ¿no? El juicio es otra cosa que también es importante no dejarla a un lado. Por ejemplo, le dices al paciente, oiga, señor, usted ve un niño de 3 años con una paloma, no una paloma alcohólica, una paloma explosiva en su mano, ¿qué haría usted? No, pues se la prendo y espero a que le estalle la mano. Esa es una persona que no tiene juicio, ¿ok? O que está su juicio desviado. Eso no es un paciente normal. A diferencia de un paciente con un juicio adecuado que diría, no, pues agarro al niño, lo regaño, le quito el explosivo y lo aviento a otro lado, ¿no? Eso es lo que uno esperaría.
Un buen ejemplo de juicio es nuestro presidente. Espero que no haya aquí política involucrada, pero pues él no tiene un buen juicio, por ejemplo, que dice que el país está bien, yo no lo veo bien. Otra cosa que sigue es el cálculo. El cálculo, nosotros le pedimos al paciente que haga restas. Hay que tomar en consideración que hay muchos pacientes en este país en particular que pueden ser analfabetas. Esto va a ser difícil de valorar en estos pacientes porque no les van a entender, no saben qué son los números, etcétera. Pero los pacientes que sí sepan eso, lo que ustedes tienen que utilizar es el 100 y siempre restar 7. ¿Por qué 7? Porque no es tan fácil restar 100 menos 7 menos 7 menos 7 menos 7 y la gente tiene que empezar a utilizar esa memoria. A que yo les dé 100 menos 5 menos 5 menos 5 menos 5, eso es algo muy sencillo. Necesitan hacer una resta que sea compleja, ¿ok? Tampoco le vayan a poner que haga trigonometría o que haga la derivada ni nada de esas cosas porque realmente nadie va a contestar eso. Es que sé que hasta les da risa, pero neta hay gente que sí hace eso. Todo lo he visto en las consultas de neuro, se los prometo. Entonces, por eso se los digo. Y por último, hay que revisar el estado emocional del paciente. Es lo que les decía que puede afectar también mucho su exploración neurológica si el paciente se encuentra triste, si el paciente se encuentra con el ánimo aumentado, por ejemplo, que el paciente esté psicótico y empieza a aventarnos puñetazos, es un paciente que no nos va a cooperar, ¿no? Y aquí, pues justo les estoy poniendo el ejemplo de todos los ítems que tiene ahí el mini mental, de la orientación, por ejemplo, aquí te ponen el año, la estación, etcétera, etcétera, y se va puntuando. Y aquí, por ejemplo, le decimos al paciente 3 objetos y que se los pedimos que los repita y después le preguntamos al paciente unos minutos después que nos los vuelva a decir, ¿no? Para ver cómo está su memoria. La atención, que el paciente nos pueda hacer este cálculo y que también nos diga una palabra al revés, ¿no? El lenguaje, podemos ver que nos digan la nominación, por ejemplo, les enseñamos dos objetos y que nos digan qué son, que nos puedan repetir, que si nosotros les damos comandos que puedan seguir estas indicaciones, etcétera, etcétera. Y al final, que copien digamos, pentágonos que se cruzan para ver si es que el paciente pudiera tener una praxia construccional o algo en el que ya no puede dibujar o hacer alguna cosa de esas. Aquí pueden ver el reloj, que es otro test que también se utiliza muy frecuentemente, que nos sirve. Hay libros que hablan solo de la prueba del reloj. O sea, es una prueba compleja que realmente requiere de un neuropsiquiatra para que la valore como Dios manda, pero para nosotros, por ejemplo, en la exploración rápida neurológica, aquí pueden ver que este reloj está como muy cargado todo hacia el lado derecho de la pantalla. Esto hablaría, por ejemplo, de un paciente que pudiera tener algo que se llama heminegligencia. La heminegligencia es el hecho de que el paciente, por tener una lesión en su hemisferio no dominante, puede perder como esta capacidad digamos, que su cuerpo interprete la parte contralateral de su cuerpo. Entonces, este paciente va a ignorar todo lo que se encuentra del lado contrario. No es infrecuente que tengan pacientes que, por ejemplo, tienen un tumor en esta área que sería en el lobulillo parietal superior, que llegan, por ejemplo, la mitad rasurado. Yo tenía un paciente que era doctor, que tenía un tumor en la cabeza y que venía con la mitad rasurada. Y que justo para darse cuenta de eso, ponía un post-it en su ventana que decía rasúrate el otro lado. Son cosas que los pacientes también encuentran ciertos como atajos para que no sea tan evidente que tienen un déficit, sobre todo cuando somos doctores porque nos da miedo y empezamos como a buscar formas de poder suplantar ese déficit. Pero hay muchas veces que no se puede. Ya después de haber valorado todo eso, que realmente el mini mental les podría llevar de 10 a 15 minutos o menos, dependiendo del paciente, ya después vamos a valorar lo que sería, que son los nervios del cráneo. Aquí me voy a detener un poquito más porque creo que esto es de las cosas más importantes de la exploración neurológica y que nos van a ayudar a poder detectar déficits en lugares muy particulares. El olfatorio es un nervio que normalmente no se suele explorar mucho. La mayor parte de la gente lo deja como un poquito a un lado y nada más le pregunta a la gente si tiene alguna alteración del gusto o alguna alteración del olfato. Acuérdense que casi el 80% del gusto es el olfato. Si ustedes pierden el olfato, van a tener una disminución muy importante del gusto. Entonces, nosotros le pedimos al paciente que se tape una narina y le ponen una sustancia olorosa del otro lado. Recomendaciones. Utilicen sustancias normales.
No vayan a sacar con que le puse Chanel número 5 y quiero que el señor me sepa decir cuál es el Chanel número 5. O que le pusieron estas cosas acá, es que le puse matcha, ¿no? Eso nadie lo conoce más que las niñas que toman matcha. Entonces pónganle café, por Dios, manzanilla, nada de esas cosas que tienen nombres raros, eh, etcétera, etcétera. Otra cosa, no le pongan gasolina, no le pongan alcohol, no le pongan nada de esas cosas, porque si ustedes ponen hidrocarburos volátiles, aparte de que ni tiner, otra cosa importante, nada de esas cosas, ¿por qué? Porque el paciente lo que va a tener es una estimulación del trigémino por irritación, no va a ser una estimulación del olfatorio. Por eso no les pongan sustancias irritativas a los pacientes, cosas que sean muy familiares. Se tapa una narina, le ponen el olor, después se tapa la otra, le ponen el olor. Importante que lo exploren ahorita porque muchos de los pacientes ahorita con el coronavirus presentan anosmia, o sea, pérdida del olfato. Entonces ese puede ser un dato inicial del proceso infeccioso. Mucho cuidado. El siguiente es el nervio óptico. El nervio óptico es uno de los más complejos de explorar porque hay varias cosas que se le tienen que explorar al nervio óptico. No sé si la mayoría de ustedes ya llevaron oftalmología o ya tuvieron alguna práctica con el oftalmoscopio. El oftalmoscopio es un instrumento que necesitan practicar, pueden practicar con sus papás, con sus hermanos, con quien sea, de preferencia personas que tengan los ojos claros, ayuda mucho para poder utilizar el oftalmoscopio al principio, porque al principio es típico que le doy el oftalmoscopio a mis alumnos y les digo, mira, aquí está la papila, se ve bien chida. Ah, sí, doctor, se ve poca madre, se ve súper bien y no vieron nada, nada, pero así nada. Pero te dice, sí, sí, se ve increíble. No es cierto. La gran mayoría de las personas no le va a atinar al principio. Es algo normal. Una cosa que se puede hacer es ponerles gotas, digamos, que generan midriasis en los pacientes. Por Dios, nunca lo hagan en neuro. Eso nunca lo hagan en neuro. Porque si yo veo esa midriasis en un paciente, para mí es un dato de herniación cerebral y lo meto al quirófano en ese momento. Así que nunca se les ocurra en un hospital donde haya neuro ponerles atropina, ponerles TP. No hagan eso. No hagan eso. Eso sí, en neuro está prohibidísimo. En oftalmo sí, porque el oftalmo tiene que ver la retina acá bien chingón y todo, pero ustedes nunca lo hagan en neuro porque neta sí pueden meter a ese paciente en un serio problema. Nos ha pasado que llega en isocórico y ya andamos corriendo y el paciente, no, es que me pusieron unas gotitas y luego no saben qué les ponen. La gran mayoría de los pacientes no saben eso. Entonces, justo ustedes van a poner ese oftalmoscopio para, primero, antes que el oftalmoscopio, van a ustedes poner una cartilla de Snellen, que es esa cartilla que todos deben de conocer, que tiene letras de diferentes tamaños, y esa cartilla es la que les va a decir cómo es la agudeza visual del paciente. Ustedes siempre tienen que valorar cuando estén con un paciente neurológico con la graduación que tiene el paciente, porque aquí no nos importa saber de déficits refractivos, sino de déficits del nervio y de la vía óptica, de la vía visual. Los déficits refractivos, esos son los que se corrigen con una cosa que se llama estenopeico. El estenopeico no es más que cualquier superficie que tenga un hoyo en el centro y que hace que todos estos rayos de luz converjan en un solo punto que van directamente a la mácula y normalmente un déficit refractivo va a mejorar con el estenopeico. Cuando tengan un paciente neurológico, siempre pídanle que lo haga sin anteojos, pero siempre valórenlo con anteojos. Después, pueden checar también la vista color. No sé si ustedes conocen unas tablas que se llaman de Ishihara. Las tablas de Ishihara, seguramente ustedes los han visto, en el cual encuentran unas tablas donde vienen muchos puntos de colores y en el centro vienen números de otros colores hechos en puntitos. No sé si les ha tocado ver esas, que son muchos puntos de colores y en el centro vienen números hechos de puntos de un color en especial. Esas son las tablas de Ishihara y nosotros les mostramos normalmente 8 tablas a los pacientes para ver si es que discriminan estos números. Cuando hay pacientes que tienen problemas para la vista color, los pacientes no van a detectar esa diferencia y por lo tanto no van a ver esos números. ¿Para qué pacientes sería importante checar la colorimetría? Para los pacientes con neuritis óptica, por ejemplo,
que son pacientes que pudieran estar debutando con esclerosis múltiple, porque esos pacientes tienen como disminución de esta intensidad de los colores. Es un dato importante que ya va en la primera parte de la exploración neurológica, imagínense. Y más si es una mujer joven, ahí sospechen siempre de eso. Después, el fondo de ojo. El fondo de ojo ya es este que van a hacer con el oftalmoscopio. Van a apagar la luz para que haya una midriasis lo más posible y que al paciente le pidan que mire un punto fijo en el espacio y que no mueva los ojos, que le van a poner una luz que le puede molestar un poquito. Si necesita parpadear, que parpadee y pónganse bien el oftalmoscopio. Si ustedes van a ver el ojo, no sé, el ojo derecho de un paciente, ustedes véanlo con el ojo derecho. No traten de darle un beso al paciente utilizando el otro ojo, porque también les pueden robar un beso. Yo se los digo porque ha pasado, ha pasado. Entonces, una vez que hagan el fondo de ojo, cosas importantes que tienen que ver, que la retina se vea bien aplicada, que no se vea ahí un abombamiento, que no se vea sangrado. Otra cosa, la papila, tienen que ver la papila que se va a encontrar normalmente hacia la nariz. Si ustedes se van hacia la nariz del paciente, hacia el campo nasal, van a ver un punto blanco grandote que se tiene que ver muy nítido. Esa es la papila. La papila es el punto donde penetra el nervio óptico, por lo tanto la papila es un área ciega en el ojo, ¿ok? Es un punto ciego. Y ahí es donde van a penetrar todas estas fibras del nervio óptico, o mejor dicho, es donde van a emerger todas las fibras del nervio óptico, porque el nervio óptico empieza en la retina, ¿ok? Y eso se tiene que revisar que los bordes estén bien. Cuando los bordes se pierden, cuando se ve como todo borrado, el paciente pudiera estar presentando algo que se llama papiledema, que eso también es un dato importante de datos de hipertensión intracraneal. O también de papilitis, que también pudiera ser parte de esto de la neuritis óptica. Entonces, eso es bien importante de ver. Y otra cosa, que es un punto negro que ustedes van a ver si al paciente le piden casi a terminar la exploración oftalmoscópica, ustedes le van a preguntar al paciente que voltee directamente hacia ustedes y van a ver un punto negro. Ese punto negro es la mácula. Es el área de mayor agudeza visual que tenemos y donde nosotros también detectamos esta visión a color. Entonces, eso también se tiene que revisar en los pacientes. Después de terminar todo ese show con el nervio óptico, vamos a revisar el tercero, el cuarto y el sexto nervio craneales al mismo tiempo. ¿Por qué se revisan al mismo tiempo? Porque son los involucrados en los movimientos oculares. Entonces, estos se revisan en conjunto. ¿Cómo se pide al paciente o cómo se revisa esto? Nosotros le pedimos al paciente que voltee enfrente de nosotros y una vez que esté volteando enfrente de nosotros, le pedimos que no mueva su cabeza, que lo único que va a mover es sus ojos. Y siempre tienen que dar indicaciones claras porque si no la gente no les va a entender. Siempre muy claro, señor, voy a agarrar sus párpados, se los voy a levantar, voy a pedirle que vea hacia enfrente y mueva solo sus ojos. Cuando nosotros le pedimos a los pacientes que empiecen a mover sus ojos, le vamos a decir que siga como una H, hacia arriba, hacia abajo, se va a mover hacia adentro y hacia afuera. Y después le vamos a pedir que haga una especie como de X, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Con esto, ¿qué vamos a lograr? Podemos ver cómo es que se dan los movimientos de todos los nervios. Hay que acordarnos que el tercer nervio craneal tiene una función, aparte de motora, parasimpática. El tercer nervio craneal, aparte de ver la motricidad del recto superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior, eso tiene una función en el elevador del párpado y también tiene una función para el constrictor de la pupila, ¿ok? Esos son los, digamos, las funciones que tiene este nervio. Entonces, si nosotros queremos buscar una alteración de este nervio, tenemos que ver que el paciente pueda levantar bien su párpado, que no esté midriático su ojo y que no tenga como congelado el ojo y jalado hacia afuera, ¿ok? Porque ahí ya podríamos también valorar el sexto nervio craneal que se llama abductor porque abduce el ojo, o sea, lo saca hacia afuera. Ese es la inervación del recto lateral y ese es estrictamente motor, al igual que el nervio troclear. El troclear se llama troclear porque hace como una especie de polea y lo que hace es
inervar a un músculo que se llama oblicuo superior, que es el que va a generar que el ojo vea hacia adentro y hacia en medio. Si se pierde la fuerza de este nervio, ¿qué le va a pasar al ojo? Se va a ir hacia arriba, hacia afuera y hacia afuera y hacia arriba. Entonces el paciente que tiene una afectación del cuarto, lo que va a hacer es esto. Se va a mover así para que los ojos queden al mismo nivel. Y hay otros test que se pueden hacer como el de Bielchowski o algunos otros para determinar que verdaderamente ese es el nervio que está afectado. Otra cosa importante que me faltó en el segundo nervio craneal es los campos visuales. Los campos visuales es algo que también se tiene que revisar en los pacientes, bien importante. Los campos visuales, nosotros nos sentamos enfrente del paciente, nos tapamos el mismo ojo que el paciente y empezamos a poner nuestros dedos y los movemos en las direcciones hacia el centro. Y le pedimos al paciente que cuando empiece a verlo, nos diga. Y así lo hacemos de arriba abajo, de abajo arriba, de afuera adentro. Si el paciente tiene alguna afectación, nosotros podemos encontrar algunas afectaciones sutiles de su campo visual que también nos pueden ayudar para hacer ciertos diagnósticos. Dentro del tercer nervio craneal, un reflejo que tenemos que revisar también, que es muy importante, son los reflejos pupilares, el reflejo de las pupilas. Cuando nosotros ponemos un estímulo luminoso en una pupila, ¿qué es lo que pasa? ¿Se va a contraer? Exactamente, se contrae la pupila. Entonces, nosotros vamos a checar ese reflejo pupilar, ¿no? O reflejo fotomotor. ¿Por qué? Porque genera la luz, el movimiento. Hay otro que se llama consensual y no es porque sea sensual, es porque lo que hace es que lo que valora es que los dos ojos se contraigan al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque nuestros terceros nervios craneales están interconectados en un núcleo que se llama núcleo de Edinger-Westphal, que se encuentra en el mesencéfalo, que lo que hace es que nosotros tengamos una contracción de los dos lados de las pupilas al mismo tiempo. Hay ciertas afectaciones en los ojos que pueden generar que una pupila se contraiga y la otra no. Entonces, esas son cosas que clínicamente nos pueden ayudar para también detectar problemas neurológicos. Ya después les voy a enseñar cómo es que se integra todo esto para que lleguen a un diagnóstico con un caso clínico de un paciente real, ¿sale? Me estoy yendo como lo más así lento posible para que lo entendamos bien. Si ustedes ven que me tardo mucho, podemos hacer una segunda clase. Ya nada más hacemos como un grupito para que todos los que estuvieron aquí no se la pierdan. Después vamos al siguiente ítem. Ya habíamos revisado todo lo que tiene que ver con movilidad ocular, etcétera, etcétera. Pues ahora vamos a ver el nervio trigémino, que es el quinto nervio que nos habíamos saltado un poquito porque nos fuimos directo al sexto. El quinto va a tener dos ramas. Recuerden que hay una rama motora y una rama sensitiva. La rama sensitiva es la que va a dar toda esta sensibilidad propioceptiva y esteroceptiva a la cara. Dolor, temperatura, tacto fino, propiocepción de los dientes, de la boca, etcétera, etcétera. Y eso va a ir, digamos, por las tres ramas que ustedes ya conocen, que es B1, B2 o B3, o rama oftálmica, rama maxilar y rama mandibular, ¿no? Y va a haber una rama motora que es mucho más pequeña, que es la que va a dar la inervación de los músculos de la masticación, que son el temporal, el macetero, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Estos son cosas que le pedimos al paciente, por ejemplo, que abra la boca, le ponen pues una cosa que pueda mover, una batelenguas, y le piden que muerda con fuerza y palpan el tono de los músculos, específicamente los maceteros de cada lado. Después, la rama sensitiva, lo que le hacen al paciente, pues es que cierre los ojos y empiezan a hacer pruebas con algún cotonete o con algo puntiagudo y lo van haciendo siempre comparativo, de un lado versus el otro. Señora, siente esto que estoy tocando, es punta de Roma, etcétera. Y siempre les recomiendo que para que los pacientes no se los hagan mensos, que hagan una prueba señuelo de decir, ah, señora, le estoy tocando, y no le estén tocando, para ver si es cierto que la señora no les está mintiendo o señor no les está mintiendo. Porque hay muchos pacientes que son bien abusados y empiezan a mentir. ¿Por qué? Porque hay unos que saben que cuando hacen fallas en exploración neurológica tienen una ganancia secundaria, ¿no? Hay gente que inventa, ¿no? Entonces también a esos hay que cacharlos. Justo ya después de terminar el trigémino nos vamos con el nervio facial. El nervio facial también tiene varias funciones.
El nervio facial tiene una función sensitiva gustativa, que son los 2/3 anteriores de la lengua, en donde podemos usar también algún sabor particular. Pueden utilizar azúcar o sal. No vayan a utilizar acá sabores extravagantes, ni que le pongan salsa Valentina de la negra o alguna cosa así rara. Y siempre es comparativo, una hemilengua versus la otra hemilengua. Otra cosa que también se valora es el test le llaman Hirschberg, que es este test de la lágrima, a ver si el paciente puede lograr sacar lágrima, porque normalmente un paciente que tiene una parálisis facial puede también tener un ojo seco. Todo depende de dónde está la lesión. Hay lesiones pregeniculadas y posgeniculadas. Eso ya es como de algo mucho más complejo, pero simplemente para que sepan que el nervio facial tiene esta porción gustativa, tiene esta porción de la glándula lacrimal y también de las glándulas sublingual y submandibular, ¿no? Que son estas glándulas salivales. Entonces, pacientes también pueden tener cierta afectación de las glándulas salivales. Y lo más evidente de la cara es la movilidad de la cara, la gesticulación. Entonces aquí les pongo dos caras que pueden resultar agradables a su vista, para los hombres Emma Watson y para las mujeres Henry Cavill, y se los pongo por una situación particular. Cuando ustedes valoren una parálisis facial o una supuesta parálisis facial, lo que tienen que pedirle al paciente es que sonría. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hacen que un paciente sonría, lo que debe de haber en la cara es simetría. Por lo tanto, ustedes tienen que contar la misma cantidad de dientes de un lado que del otro. A menos de que sea chimuelo, pues ahí ni cómo, ¿no? Pero siempre contar los mismos dientes de un lado que del otro. Y si se ven igual, si eso se ve simétrico, la posibilidad de que el paciente esté teniendo una parálisis facial, aunque sea muy leve, es muy poco probable. Aquí les pongo dos cosas importantes. Hay algo que se llama parálisis facial central y otra que se llama parálisis facial periférica. La periférica es en el que el paciente va a tener una parálisis completa de los 3 segmentos de la cara. O sea, el paciente no va a poder corrugar la frente, no va a poder cerrar el ojo y va a tener una desviación de la comisura labial al lado contralateral. Ustedes cuando vean un paciente con parálisis facial, a donde se jala la cara, es el lado sano, no es el lado enfermo. El lado enfermo es el que está perdiendo la fuerza de estos músculos, por lo tanto los músculos que sí funcionan, pues van a jalar la cara al otro lado, ¿ok? Eso es un dato de la parálisis facial. Y también pueden perder otra cosa que se llama surco nasogeniano. Esto pierde el tono y como que se borra. Por ejemplo, Emma lo tiene muy prominente aquí, pero si Emma tuviera una parálisis facial, pues perdería este surco, al igual que el buen Henry Cavill, ¿no? Esas son cosas que ustedes clínicamente tienen que diferenciar. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene una parálisis facial central, él tiene involucro solo de la porción inferior de la cara, pero mantiene los 2/3 superiores. ¿Y eso por qué tiene importancia? Porque uno nos ayuda a diferenciar una parálisis periférica, que puede ser un daño del nervio o del núcleo del nervio, a una parálisis central en la cual sería una afectación de acá arriba, del encéfalo, o sea, de la parte del cerebro, ¿no? De la parte del área motora. Y esto puede diferenciar, por ejemplo, una lesión del tallo cerebral versus una lesión de la corteza cerebral, que es bastante lejos, hablando en términos neuroanatómicos, ¿no? ¿Sí queda claro hasta ahorita todo lo que les he platicado? Si quieren, acabamos nervios craneales y yo creo que con eso la dejamos porque si no se me van a querer matar aquí a las 11 de la noche. No creo que sea su plan de jueves por la noche. Seguimos con el siguiente nervio, que es el nervio vestíbulo-coclear, que es el octavo nervio craneal, en el cual también hay que acordarnos que tiene dos porciones, la porción vestibular y la porción coclear. La vestibular es la que nos va a dar esta parte del equilibrio, donde tenemos el control de 3 órganos. ¿Quién se acuerda de los 3 órganos vestibulares? ¿Quién se atreve ahí a decir? Utrículo, sáculo y conducto semicircular. Eso, chinga, muy bien. Entonces, justo esos 3 órganos son los que nos van a ayudar a dar la orientación que tiene nuestra cabeza. Acuérdense, una orientación dinámica y una orientación estática. La estática la van a dar el sáculo y el utrículo y la dinámica la van a dar los conductos semicirculares,
que saben que tenemos 3 y que esos nos ayudan a ver cuál es la angulación que tiene nuestra cabeza para que nuestra cabeza sepa dónde estamos en el espacio, básicamente, ¿no? Cuando nosotros vamos a revisar el vestíbulo, hay ciertas pruebas específicas que se pueden utilizar, que no son como mucho motivo de esta clase, porque de hecho son para justo determinar si un paciente tiene, por ejemplo, un vértigo periférico de un vértigo central, el test de Fukuda, no sé, algunos otros, que ya si quieren, ya después los vemos con más detenimiento. Normalmente nosotros si vemos que un paciente viene con vértigo, que tiene nistagmus así locochón, pues obviamente ya es un paciente que por ende puede tener una alteración vestibular, ¿no? No se necesita tener mucha frente para saber eso, o una lesión cerebelosa. Ya de entrada ese paciente viene cucho, o sea, no le van a preguntar, oiga, ¿y si le muevo la cabeza, se le mueve todo? También traten de ser muy, a menos de que sea estrictamente necesario hacer esas pruebas, no las hagan porque son muy molestas. O sea, es como si, señor, tiene apendicitis, le duele aquí y es el quinto médico que le aprieta el apéndice, pues diría, oye, no seas cabrón, o sea, con uno es suficiente, no me tienen que tocar todos. Ahí también ustedes tienen que tener mucho criterio. Pero lo que sí podemos revisar es la división coclear, que es la que nos ayudan los diapasones. El diapasón que se tiene que utilizar es el de 512. El de 128 sirve más para vibración, para la porción sensitiva, ¿ok? Para la palestesia. Para lo demás es uno de 512, pero si no tienen, pues el que tengan. Y van a hacer 2 tests, el test de Beba y el test de Rine o Weber, como le quieran decir. Yo le digo porque me gusta decir como se dice en el idioma que es, pero eso ya es como ustedes quieran. El Beba o el Rine. El Weber o Beba lo que hace es que ustedes golpeen este diapasón y pongan en medio de una prominencia ósea ese diapasón que tenga que estar en la línea media. Lo que ustedes buscan en este test es que el paciente no tenga lateralización de ese ruido. O sea, de que ellos perciban esa vibración hacia un oído o hacia el otro, porque dependiendo de eso podemos tener una hipoacusia neurosensorial o conductiva. El RINE también nos va a ayudar mucho. El RINE es una prueba en la que golpeamos este diapasón y ponemos justo sobre la mastoides este diapasón y va a empezar a vibrar. Lo normal es que el paciente escucha o siente esta vibración y en cuanto termine esta vibración, el paciente les diga, ya no escucho. Después ustedes lo pongan enfrente del pabellón auricular y el paciente sigue escuchando. Lo que quiere decir que esta audición vibratoria es mucho más lenta, digámoslo, es mucho más rápida, perdón, que la audición que se da por ondas, o sea, por un medio conductivo. Eso, un RINE que sea positivo quiere decir que es un RINE normal, que quiere decir que el paciente logra escuchar todavía este ruido cuando está este diapasón enfrente de su oído. Si el paciente no lograra hacer esto, quiere decir que el paciente tiene un RINE negativo y por lo tanto el paciente tiene o puede tener una alteración conductiva. Y ya cuando es conductiva, ahí tenemos que revisar todas las estructuras que van desde el oído externo hasta el oído medio. Los huesecillos, la membrana oval, la membrana timpánica, etcétera, etcétera. Y eso ya es más periférico a una neurosensorial que ya hablaría más de una patología del sistema nervioso central. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Sí, doctor. Obviamente, si ustedes encuentran alteraciones en estas pruebas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a decirle al otoneurólogo que le haga pruebas más específicas como una audiometría al paciente o o también que le haga pruebas de vértigo, ¿no? Que le va a hacer que la Dix-Hallpike, que le va a hacer todas esas pruebas que sirven para detectar ciertas cosas. Después sigue el noveno nervio craneal que realmente se valora con el décimo, que es el glosofaringio y el vago. El glosofaringio también tiene varias funciones, por ejemplo, el gusto del tercio posterior de la lengua, tiene a cargo la salida de saliva de la glándula parótida y tiene algunas funciones aferentes, por ejemplo, en el cuerpo carotidio y en algunas otras, digamos, que llevan a funciones autonómicas para el reflejo varoreceptor, etcétera, etcétera. Y este reflejo, que también es importante, que es con lo que realmente valoramos, que es el reflejo nauseoso. ¿Ok? Cuando nosotros
queremos valorar estos nervios, lo que nosotros le pedimos al paciente es que diga ¡ah! Entonces lo que ustedes tienen que ver es que haya una vibración en este paladar, que la úvula se encuentra en el centro, que los pilares se eleven y de una forma simétrica, que uno no se vea caído o el otro demasiado arriba, y le hacemos este reflejo nauseoso justo en este punto. Tenemos que hacer el reflejo nauseoso de un lado y del otro, justo para valorar que no haya un déficit de este reflejo que nos hablaría de una afectación de los pares bajos. Es como nosotros le decimos, afección de pares bajos, que llevaría que este paciente se quejara a veces de, por ejemplo, disfagia, o que este paciente tuviera una voz rara, o que este paciente también tuviera disnea, ¿no? Sensación de disnea. Y justo hay que recordar que este noveno es la aferencia y la eferencia es el vago. Entonces es un poquito difícil que nosotros podamos evaluar uno sin el otro, se evalúan juntos. El vago también podría tener ciertos datos de disfunción cuando tengamos pacientes, por ejemplo, que tengan retardamiento del vaciamiento gástrico, que tengan ya como una neuropatía más autonómica, ¿no? Que tengan disautonomías, que sean, por ejemplo, algo común en las mujeres que se desmayan, ¿no? Que tienen como alteraciones de la homeostasia de la vasculatura, que no alcanzan a hacer una vasoconstricción adecuada y se desmayan, ¿no? Eso es algo que puede ocurrir, pero el diagnóstico de disautonomía es un diagnóstico de exclusión. Otro reflejo que también me faltó mencionarles cuando estábamos hablando del trigémino es el reflejo corneal. El reflejo corneal es un reflejo que valora la aferencia, que es por el quinto nervio, que es la sensibilidad de la córnea, y la eferencia, que es el séptimo nervio, que es el que va a generar una respuesta de parpadeo, ¿no? Y eso también es bilateral. Ya por último, los dos últimos nervios del cráneo, para terminar ahí, para que ya no se me cansen, y si quieren otro día me dicen cuándo pueden para darles la segunda parte de la clase. El accesorio, que es este nervio craneal, el número 11, que va a tener también dos porciones, una porción craneal y una porción espinal. La espinal es la que va a irrigar directamente al músculo trapecio y al músculo esternocleidomastoideo, y que estos se van a valorar pidiéndole al paciente que voltee contra fuerza de un lado y del otro, y que hagan el no me importa o el como no me importa, y ustedes pongan fuerza para que el paciente no logre hacer esto. Si el paciente tiene alguna asimetría o que se encuentre así, pues ustedes ya podrán decir, pues es que este paciente está débil de tal o cual lugar. Y por último, el 12avo, que es el hipogloso, que también es un motor puro, en el cual a lo que se dedica es a la musculatura intrínseca de la lengua. Entonces lo que tienen que ver es que este paciente tenga un adecuado movimiento de la lengua, le piden que muerda una cereza y haga un nudo. No, no es cierto, eso no se hace. O sea, lo único que le van a pedir es que justo mueva la lengua hacia alguna fuerza. Entonces le piden que infle los cachetes, que empuje con su lengua, ¿no? O que protruya la lengua, y si ustedes alcanzan a ver que esta lengua protruye hacia algún lado o se desvía, o si encuentran alguna simetría en esta lengua, ya ustedes pueden decir que este nervio hipogloso puede estar afectado. Normalmente lo que pasa cuando una hemilengua o cuando un nervio está afectado, se va a hacer atrofia de esa lengua, de esa hemilengua, y cuando protruye la lengua se va a jalar hacia el lado afectado, ¿ok? Se va a ir la lengua así, hacia donde está el lado flaquito de la lengua. Y eso es prácticamente lo que les quiero dar de nervios del cráneo. Quedan todavía 12 minutos, no sé si quieran continuar o ahí muere, no sé si están cansados o no. Yo me puedo echar como gordito en tu tobogán aquí toda la noche, pero no sé ustedes. Ustedes tienen clase mañana, supongo. Doc, Entonces, ¿podemos hacer preguntas? sí, claro, si quieren háganme preguntas estos últimos minutos y ya la siguiente clase terminamos. Lo que sí les voy a pedir es, si alguien, o sea, si no tienen problemas de confidencialidad, hacemos un grupo de WhatsApp y ahí les mando ya más fácil el link, porque si no después va a ser un relajo. Si no tienen ningún problema, por favor, les pido, hombres, no se roben los teléfonos Sí, de ninguna perfecto. mujer ni nada de esas cosas, por piedad, porque si no me van a despedir de un trabajo que ni tengo, ¿no? Por favor. Ahora sí pueden hacer sus preguntas. Doc, una pregunta aquí de la exploración. Dime. La exploración neurológica siento que es como esencial, tanto en neurocirugía como en neurología. ¿Es más para ubicar
una enfermedad, una patología, o para diagnosticar alguna patología del mismo nervio? Es que es para todo, o sea, realmente uno no puede quitar una cosa de la otra, porque cuando tú estás explorando neurológico, tú puedes tener como ciertas cosas que te van a brincar muchísimo luego en el paciente, pero ese es el riesgo que tiene la neuro, que si tú te dejas llevar por lo evidente del paciente, ¿qué es lo que vas a hacer? No, pues este paciente está virolo, ¿no? Así por decirlo así, muy sencillo. Está virolo, tiene chueco un ojo, tiene un sexto, ¿y qué es lo que vas a decir? Ah, pues tiene una desviación del sexto, chingón, va a tener una neuropatía aislada del sexto y vámonos, ya no me interesa ver nada, ¿qué es lo que suele pasar en urgencias? ¿Y qué te digo si el paciente, aparte de tener su sexto nervio craneal, tenía una afectación de la vía corticoespinal, de la sensibilidad? Aquí ya cambia el diagnóstico por completo. Puedes tener una neuropatía aislada del sexto, sí, pero también puedes tener un síndrome alterno del tallo, puede tener un infarto en esa área, puede tener un tumor, puede tener un síndrome del seno cavernoso, puede tener una infiltración del nervio, puede tener muchas cosas. Entonces, la exploración neurológica, por más tentativo que sea que encuentres un hallazgo positivo, la tienes que terminar toda. ¿Por qué? Porque si no te va a llevar a un mal diagnóstico. Tú puedes decir, ah, pues ya sé lo que tiene porque ya encontré una cosa mal, pero el problema es que si tú haces eso, se te va a ir el resto de la exploración en donde pudiste haber encontrado más datos. ¿Y qué es lo que va a hacer que tú seas un buen médico versus un mal médico? Que el mal médico va a encontrar algo raro y ¿qué es lo primero que va a decir? No, pues hay que hacerle el ataque, ¿no? Vamos a hacerle una rezo, vamos a pedirle kriptonita en urina, vamos a pedirle VH y química sanguínea de 2000 elementos, vamos a pedirle, como el Doctor House, ¿no? Que les pide hasta casi un PET, ¿no? Cuando yo, si les digo, oye, una rezo contrastada vale 15,000 pesos versus una tomografía simple que vale 2,000. Si tú no sabes qué pedir, le vas a pedir la rezo. Y obviamente si eres cuate del laboratorio, pues el güey va a estar feliz contigo. Pero si es un paciente que gana 15,000 pesos a los 3 meses, que es un paciente ejidatario, que literal apenas puede comer, ahí sí tiene mucho que ver. Y esa es la diferencia que tiene el mexicano al gringo. Nosotros sabemos explorar bien a los pacientes, ellos saben pedir estudios. Eso es lo que te va a hacer un buen médico, que sepas pedir el estudio que necesitas para confirmar lo que ya está seguro que tiene el paciente. Y esa es la forma en la que yo quiero que ustedes aprendan la exploración neurológica. No solo es explorar una cosa en aislado, es explorar todo un paciente. Y obviamente la exploración neurológica no solo implica que hagan exploración neurológica, tienen que hacer una exploración física completa. Yo les estoy dando exploración neurológica, pero aún así no se les tiene que olvidar que el paciente tiene pulmones, tiene corazón, tiene tripas y todo eso también se puede enfermar. Hay pacientes neurológicos que les da apendicitis, ¿no? Que están, no sé, con estupor porque están bien herniados del cerebro y les da apendicitis. Hay gente que tiene mala suerte, pero no por eso nosotros tenemos que dejar de hacer lo evidente. La exploración neurológica te va a ayudar muchísimo, no solo a que identifiques el lugar, sino a la patología. O sea, te va a llevar a eso. Una cosa no la puedes quitar de la otra. Por eso les digo, el diagnóstico neurológico está constituido de elementos. No puedes quitar un elemento porque eso ya va a hacer que llegues a otra cosa, que probablemente te va a ayudar a confundirte más. La neuro es muy fácil que te confundas, sobre todo con los diagnósticos diferenciales, cuando son cosas muy sutiles las que hacen que una cosa sea diferente de otra. Entonces yo te recomendaría que todas tus exploraciones físicas las hagas como te estoy enseñando, justo con el orden que tiene que ser para que nunca te pierdas. Y si te pierdes, sean las menores veces. Sí, doctor. Excelente. Muchísimas gracias. No tiene nada que agradecer, Iván. Doctor, yo tengo una duda. Dime. Mencionó bueno, el test del reloj Ajá. que lo utilizábamos para identificar a veces algún daño en algún hemisferio, ¿no? Pero ¿en qué otras ocasiones podemos utilizar Es ese? que el test del reloj ayuda a muchas cosas. Ayuda, por ejemplo, a la capacidad que tiene el paciente de poner atención, la capacidad del paciente que tiene de construir una figura, la capacidad que tiene el paciente de poner una hora en particular, porque si yo te digo que tienes que poner la manecilla grande y la manecilla pequeña en una hora en particular, eso exige que tú ya tengas una cognición importante, o sea, que tengas conocimientos. Entonces, por eso te digo que la prueba del reloj no solo valora la heminegligencia, por ejemplo, valora muchísimas otras cosas. Si yo
prácticamente si yo te dijera de todas las cosas que valora, te estaría mintiendo, porque yo no soy especialista, por ejemplo, en interpretar prueba de reloj. Por ejemplo, un psiquiatra la interpretaría 1000 veces mejor que yo, un neurólogo. Yo solo les digo como las generalidades. Obviamente, en las neurociencias no se puede ser experto en todo. Así como el neurólogo vascular es súper bueno haciendo, por ejemplo, las pruebas del NIHSS, el neurólogo vascular no va a ser tan bueno haciendo, por ejemplo, las pruebas para el paciente de Parkinson. O sea, dentro de la exploración neurológica hay una exploración neurológica básica y una exploración neurológica avanzada, si lo quisiéramos llamar así. Obviamente, si a mí me preguntaran quién es el que mejor explora un paciente neurológico, el neurólogo clínico. El neurocirujano suele desarrollar ciertas mañas porque nosotros necesitamos llegar a diagnósticos rápidos, porque de eso involucra que un paciente entre a quirófano rápido o no. La patología neurológica suele ser un poquito, independientemente, bueno, si obviamente es un EBC, por ejemplo, que es algo muy agudo, o alguna neuroinfección o cosas muy que te llevan al diagnóstico así. Las enfermedades que ya son mucho más subagudas o crónicas, te dan más tiempo de que lo explores una y otra y otra y otra vez, a diferencia del paciente que llega con anisocoria porque ya tiene las hernias cerebelosas, ya se está muriendo, ya está con alteraciones de la respiración, ya está intubado, ya está en coma, pues eso ya no puedes como, a ver, voy a checarle cómo están bien los... No, ahí es de entra quirófano, le hago la descompresiva, que Dios me lo bendiga y vemos después cómo lo exploramos y a ver cómo va. No es que nosotros lo hagamos al chilazo, no, para nada. Solo que nosotros tenemos que hacerlo más rápido. Una exploración neurológica bien hecha como Dios manda, por lo menos les va a llevar 1 hora, por lo menos. Y eso si no les toca una consulta geriátrica que se llevan 2 horas. En nutrición, una consulta geriátrica con un viejito dura 2 horas. Entonces, como les digo, y si tienen 50 pacientes programados en la consulta, tampoco pueden llevarse tanto tiempo. Entonces, esas son mañas que ustedes van a ir aprendiendo con el tiempo. Pero al principio, cuando sea su primera vez, lo tienen que hacer todo, así. Todo, pasito a pasito, para que no se les vayan datos importantes. Gracias, doctor. De nada, Juan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta existencial acerca de la exploración neurológica hasta dónde vamos? Ya cuando terminemos la clase les voy a poner un caso clínico muy padre de un paciente en el que ustedes me van a decir todo el diagnóstico y hasta me van a poder localizar la lesión con el puro hecho de haber estado en esta clase. Que eso es lo que yo quiero, que ustedes sepan hacer ese tipo de integración. ¿Sale? Doctor, yo tengo una duda. Dime. Con el nervio facial, o sea, entiendo que cuando el lado de la boca o la comisura hacia donde se desvía, ese es el lado sano, ¿no? Así es. Pero, ¿qué pasa con la frente? Porque también eso es lo que le piden, Es que la ¿no? frente como tal no se desvía. Acuérdate que tú, Ajá. Okay. la frente, tú corrugas la frente, haces esto. Pero si un paciente tiene una parálisis facial, digo, no puedo porque no puedo inhibir porque estos dos se mueven al mismo tiempo, pues se vería todo corrugado de un lado y del otro lado se vería así, como caído. Okay. Entonces, donde es mucho más, acuérdate que el frontal es una pieza fija, la mandíbula no, la mandíbula está articulada y se puede mover. Entonces los músculos de aquí generan muchísimo más tracción que los de arriba generan más tracción porque están en áreas mucho más fijas a los de abajo que son muy móviles y son músculos un poquito, pues por ejemplo, el músculo temporal o el músculo massetero son de los músculos más fuertes del cuerpo. O sea, realmente si tú quisieras arrancarle el dedo a alguien de una mordida, lo puedes hacer. O sea, son músculos que por dimensión son pequeños, pero tienen mucha fuerza. Entonces, por eso, estos músculos de la motilidad facial requieren de un equilibrio. Ustedes siempre en el cuerpo tienen que tener un equilibrio entre extensores y flexores. Si ustedes pierden el equilibrio, lo que va a hacer es como una balanza, se va a jalar hacia donde más peso hay. Así es. Y lo que siempre les va a dar el tip de una parálisis facial versus una central es que el paciente que tiene una parálisis periférica va a ser el típico que no va a poder cerrar el ojo, ese paciente hay que protegerlo mucho porque tiene riesgo de hacer úlceras corneales porque pierde la posibilidad de hacer lágrima y aparte de que esté expuesto el ojo porque no puede cerrar el párpado.
Entonces es un paciente que hay que ponerles cámaras húmedas o hay que ponerlos con gotitas todo el tiempo. Inclusive hay pacientes en los que hay que hacer tarsorrafia, o sea, suturarles el ojo, o sea, suturarles los párpados para que ya no se abra. Entonces, la parálisis facial central solo va a estar afectada a la parte inferior. La periférica es muy aparatosa. Es esta de la madre, ya se le enchecó la cara, vamos rápido al médico, ¿no? Y la parálisis facial central a veces es como a veces puede ser muy incipiente, o sea, no se nota tanto, no es tan aparatosa como la otra, pero sí es importante hacer el diagnóstico porque una puede ser una patología benigna, como una parálisis de Bell, que es inflamatoria posterior a una infección viral, a un infarto cerebral. O sea, así de cañón es la diferencia. Entonces, por eso la exploración es todo. Y eso lo puedan ustedes detectar en un paciente que no le han hecho un solo estudio. Eso es por lo que yo considero importante esta clase. Porque si ustedes exploran al paciente, pueden ahorrarle, aparte de estudios, pueden ahorrarle tiempo. Sí, gracias, doctor. De nada. Doctor, yo también tengo una duda. Dime. Ok. Bueno, es respecto a un artículo que leí el día de hoy. Habla sobre la parálisis vulvar progresiva. Solamente que creo que sí tiene un poco que ver, ya que pues ahí se encuentran los núcleos de los últimos pares craneales. Ajá. Entonces le iba a preguntar que cuáles serían como los signos específicos que uno podría ver en nuestro paciente como para llegar a ese diagnóstico. ¿O Creo parálisis que se tienen vulvar? que hacer varios exámenes, ¿no? Es que ahí la Ajá, parálisis parálisis vulvar. vulvar, o sea, ahí primero tú tendrías que llegar digamos, diagnóstico cuando tienes una parálisis pseudovulvar o eso, ya te está hablando mucho de afectaciones de nervios craneales, pero a veces puede haber una afectación de una vía larga, o sea, la vía sensitiva o la vía motora. O a veces ser aislado y solo el músculo, y digamos que solo haya una afectación específica del núcleo. Es que en estos que se le llaman parálisis pseudovulvares y todo esto, nosotros tenemos en el control motor de muchos nervios, tenemos un control superior y un control inferior. El control inferior digamos, el núcleo y el nervio, que eso es a lo que nosotros consideraríamos como la neurona motora inferior. Y tendríamos nuestra neurona motora superior que está en la corteza cerebral. Entonces, para que nosotros llegáramos a eso, realmente todos los músculos que son importantes para la vida tienen una inervación doble. O sea, tienen una inervación de un hemisferio y del otro. Entonces, si nosotros perdemos, clínicamente sí podemos hacer esta distinción, porque cuando nosotros tenemos una parálisis pseudovulvar, vamos a tener datos, por ejemplo, de bulbo. Por ejemplo, que tengamos pacientes con disfagia, tengamos pacientes con a veces disartria, a veces estos pacientes se pueden acompañar también de ataxia, que son afectaciones ya sea los pedúnculos cerebelosos, y la parálisis se puede dar por múltiples etiologías, como lo puede hacer una placa de una paciente con esclerosis múltiple, lo puede hacer un absceso del tallo cerebral, lo puede hacer un infarto del tallo, lo puede hacer un tumor del tallo. O sea, la etiología no es el issue. Ahí tú hiciste el diagnóstico sindromático y de localización. Lo que te va a ayudar a hacer el diagnóstico de lo demás es la temporalidad, todo el interrogatorio, la anamnesis, ¿cuánto lleva de evolución? ¿Se acompañó de fiebre o no? ¿El paciente ha perdido peso o no? ¿El paciente cuántos años tiene? ¿Es hombre o mujer? Todo eso es lo que te va a dar el contexto neurológico. Si tú me dijeras, es un bebecito que empezó con disfagia, empezó a vomitar la leche de su mami y le encontraron ausencia del reflejo nauseoso del lado derecho y aparte el paciente tiene una alteración piramidal del lado contralateral, yo podría pensar por edad y por todo que es un astrocitoma pilocítico del tallo. Si yo me metiera con un paciente que es una mujer joven de 27 años de edad, que empieza con esto, que tuvo antes un ataque, empezó con neuritis óptica, empezó a decir que empezó a ver menos saturados los colores y que le dolía el ojo al moverse, y que después eso se quitó, y empezó con esos datos, podría decirte, pues muy probablemente es una paciente que ya cumple los criterios para una esclerosis múltiple, porque ya tiene 2 lesiones diseminadas en tiempo y espacio. Si es un viejito que me llega, que es un paciente diabético hipertenso, que me llega con este síndrome, el paciente llega un poquito con deterioro del estado despierto, y empieza con ataxia, empieza con disfagia, empieza
con un poquito también de problemas sensitivos, pues ahí ya estoy sospechando en un Wallenberg, ¿no? Es un paciente que tuvo una oclusión de la pica, de la arteria cerebrosa posterior inferior. O sea, esos contextos son los que hacen que el diagnóstico de uno sea un tumor, el otro una enfermedad desmielinizante y el otro una patología vascular. Obviamente al viejito fue algo agudo, en el niño fue algo que se fue dando con el tiempo y en la chava fue algo subagudo, que se dio en días. Entonces, la topografía sirve mucho para que con esa topografía tú digas, en esta edad, estos parálisis pseudovulvares le dan, estos son los diagnósticos posibles. Es como jugar a ser Sherlock Holmes. La medicina es ser Sherlock Holmes. Es buscar los datos importantes para que ustedes resuelvan el misterio del paciente, lleguen al diagnóstico y lo traten. Ustedes son Sherlock Holmes modernos, con esteroides y más chingones, ¿no? Pero eso es un médico. El que mejor sabe y el que mejor puede interpretar los datos que da el paciente es el que va a llegar al diagnóstico y lo va a curar. Entonces, eso de la parálisis pseudovulvar, de hecho, es un tema bastante complejo. Son muy complejos porque todos los nervios del tallo cerebral que tienen una porción motor tienen este control superior y sobre todo los que tienen función para preservar la vida. Por ejemplo, los músculos de la faringe, de la laringe, todos los que tienen que ver con todo, digamos, los derivados de los arcos branquiales, ¿no? Que son justo los de la faringe, laringe, etcétera. Que esos, si tú imagínate, tuvieras el compromiso de uno, pues imagínate, si tienes el compromiso de uno, te mueres ahogado, dejas de respirar, o sea, son muchas cosas. Entonces, el cuerpo tiene un sistema bilateral para que pueda suplir un lado el otro. Y sí puedes encontrar ciertas cosas, pero normalmente cuando tú tienes un síndrome alterno del tallo vas a tener la conjunción de un nervio craneal que va a ser ipsilateral al lado donde está afectado y contralateral una vía larga, ya sea sensitiva o motora. Eso es lo que siempre te va a dar la pauta para saber dónde está tu lesión. Y ahí no te vas a equivocar. Vale, gracias, doctor. De nada. ¿Alguna otra duda existencial? Doctor, una última pregunta. Sí, sin ningún Una problema. disculpa. Para entenderle más a la exploración física y darle un poquito más cuerpo y contexto, ¿neuroanatomía o neurofisiología? Las dos. Las dos. Mira, es que neuro particularmente es algo que requieres de las dos cosas. O sea, no puedes quitar, o sea, saber anatomía no es nada. O sea, es solo saber dónde está localizado. Pero, ok, ¿y cómo funciona eso? ¿Estás de acuerdo que tú no pues puedes sí, separar sí. la estructura y la función? O sea, 100% de acuerdo. si me preguntaras neuro, es todo. Neurofisiología, neuroanatomía, neuro todo, güey, neuro lo que quieras. O sea, ¿por qué? Porque es algo demasiado complejo que acuérdate que nosotros en Neuroanato, ¿cómo es que se empezó a estudiar el cerebro? Pues yo encontré esta área en el gato. Le cortaba esa área al gato y vi que el pinche gato ya se iba de lado. Pues entonces ahí digo que está el equilibrio, ¿no? Ahí, ¿no? Y después vamos a ver este vato que se infartó de los dos temporales mesiales y el güey está amnésico. Pues seguramente en la porción mesial de los temporales es donde está la memoria. Así es como empezamos a estudiar el sistema nervioso, con lesiones. Pues este vato dejó de hablar porque se le infartó aquí, pues yo tengo la sospecha de que ahí está esa función. Pero acuérdate de que tú no puedes llegar a una conclusión de algo si no tienes idea de cómo funciona. Está muy chido que me puedas dibujar el sistema nervioso, pero si no tienes idea de para qué sirve cada cosa, pues simplemente es un conocimiento vacío. Por eso la anatomía sola, pues qué chido. O sea, te pongo un mapita y hasta un simio lo puede colorear, ¿no? Un simio puede decir dónde están las cosas. El chiste no es que digas las cosas, el chiste es cómo funcionan y qué es lo que pasa cuando dejan de funcionar. Ese es el meollo de la neuro, porque muchas cosas no las sabemos aún. Muchas las deducimos, pero no es real que nosotros conocemos al 100% nuestro cerebro ni la función. Por eso les digo que mucho de lo nuevo de la neuroanatomía y de la neurofisiología es algo que se llama conectoma. Ya no estamos en esa cosa de que las áreas de Brodmann, eso ya es del siglo de hace 3 siglos. Eso ya no funciona. Ahorita ya lo que estamos haciendo es buscar cuáles son las redes neuronales que hacen que funcione. Entonces es por eso que mientras más vayamos descubriendo, y muchos he descubierto, ¿saben con qué? Con la neurocirugía. Yo, después si quieren, les enseño videos de pacientes que
les quitamos gliomas despiertos y yo en ese momento estoy revisando el lenguaje en ese paciente, estoy estimulando su cerebro y veo cuando su cerebro se bloquea y deja de hablar cuando les estoy tocando una parte especial de su cerebro. Ahí es donde yo sé que el lenguaje en ese paciente en particular está en esa área. ¿Por qué? Porque puede haber diferencias sutiles entre mi cerebro y el de ustedes. No se formaron igual. Aunque tenemos cosas que son como en grueso de todos los cerebros, digamos que el área del lenguaje va a estar en un área similar, no quiere decir que la mía sea del mismo tamaño que la tuya. Yo no puedo tratar todos los cerebros de la misma forma, porque eso es un error. Hay funciones que puede tener desarrollado más una persona que habla 5 idiomas a yo que hablo 2, ¿no? Entonces esas son las utilidades que hacen que el diagnóstico neurológico sea tan exquisito, dirían algunos. Y a mí por eso neuro me encanta, porque la neuro es tan padre que la pura exploración te puede dar casi el 80% del diagnóstico. Ya lo demás es que sepas cuáles son las particularidades de cada cosa. Perdonen si hablo muy Doctor, apasionado de esto. no, no, estoy muy de acuerdo y muchas felicidades, Doc. Hice un grupo, ya mandé el link para que no tenga, o que nadie se dedique a agregar número por número. Entonces, por si quieren, nomás píquele el link y ya lo hago administrador. Sale, perfecto. Yo si quieren les pongo mi número ahí para que me agreguen, porque yo soy medio bestia con eso. Entonces, ahí está mi... creo que puse un mensaje directo para alguien. Como para que todos tengan mi teléfono. Para cualquier cosa que se les ofrezca, hacemos el grupo y ya nos ponemos de acuerdo para terminar la clase de exploración y ver casos, ¿no? Para que ustedes ya me puedan decir los diagnósticos de así. Así sabemos si sí funcionó la clase o no. De todas maneras, la clase la voy a subir a la página de YouTube para que ahí tengan todo, ¿ok? Pues ya los dejo descansar. Muchas gracias por conectarse a los que se conectaron. En verdad, se agradece porque sé que es un esfuerzo que están haciendo ustedes extras. Yo nada más, pues, trato de darles un poquito del conocimiento que yo tengo y de transmitirles la pasión que tengo por esta materia, por las neurociencias. Y pues estoy a sus órdenes, ¿sale? Muy bonita noche. Gracias, doctor. Hasta luego. Tengo bonita Gracias, noche. Gracias, doctor. Doctor, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches.